Costa Rica tiene 20 futbolistas en el balompié de Europa, algunos ya consolidados, otros que buscan dar el salto de calidad. Pero, ¿cuáles podrían ser los referentes del siguiente proceso con la selección nacional? Conozca a estos legionarios y la interpretación de cuáles figuras se perfilan para ser las nuevas caras de referencia de la selección de Costa Rica. De entrada le quiero preguntar, ¿cuál es el segundo legionario más importante de Costa Rica después de Keylor Navas? Lo invito a dejar su criterio en los comentarios y no olvide suscribirse a mi canal de YouTube, el primero especializado en contenido de la selección de Costa Rica. En la actualidad, Costa Rica tiene 20 jugadores en el fútbol de Europa. Aquí lo repaso. Keylor Navas se encuentra en el Nottingham Forest de Inglaterra, Manfred Ugalde en el Twente de Países Bajos, Francisco Calvo en el Konyaspor de Turquía, Christopher Núñez es figura del PAS Lamia de Grecia, Patrick Sequeira juega en el Deportivo Lugo de España, Jimmy Marín en el Orenburg de Rusia, Alonso Martínez en el Lommel SK, que es un equipo de la segunda división de Bélgica, Jewison Bennett juega en el Sunderland de la Championship, Cristian Gamboa en el Bochum de Alemania, Ricardo Peña es un joven que milita en el equipo sub-21 del Betis de España, Diego Campos juega en el Degerfors de Suecia, Anthony Walker en el Praiense de la tercera división de Portugal, Elian Quesada forma parte del Arsenal de Inglaterra, pero habitualmente juega con los equipos menores. Ronald Matarrita saltó al Dnipro de Ucrania. Michael Osley es un talento joven que milita en el fútbol de Suiza con un equipo llamado el Rapperswil Will. Rowan Wilson filmó con el Gil Vicente de Portugal. Brandon Aguilera juega con el Estoril de Portugal. Freddy Álvarez con el FC Chescupi de Macedonia. Myron George con el Pau FC y Santiago Van der Putten con el Betis de España. Son las figuras que tiene Costa Rica en el viejo continente. Ahora, hice una categorización para entender cuál es nuestra realidad. Hoy en día Costa Rica tiene 2 jugadores en ligas top de Europa, Keylor Navas y Cristian Gamboa, pero hay muchos otros en ligas de menor calidad. Sin embargo, no todas tienen el mismo nivel. Hay ligas de segundo nivel como en las que milita Manfred Ugalde en Países Bajos, Brandon Aguilera o Rowan Wilson en la primera división de Portugal o Jewison Bennett en la segunda división de Inglaterra. Ligas de tercer nivel como la de Christopher Núñez, que es la Liga de Grecia, o la de Francisco Calvo, que es el torneo de Turquía. Ronald Matarrita juega en Ucrania, una liga de tercer nivel, y ya otras ligas de menor categoría, como por ejemplo torneos de segunda división o torneos de liga menor, o incluso certámenes ya previos a saltar al primer equipo. Y dentro de este análisis de figuras para terminar el ecosistema completo de los legionarios ticos, hay jugadores en México como Joel Campbell, otros en ligas de Asia como Elías Aguilar, Daniel Colindres o el propio Oscar Duarte, que está en Medio Oriente. En Sudamérica, Juan Pablo Vargas, que es la gran figura, y en la MLS hay hasta 10 jugadores, entre ellos Randall Leal, Julio Cascante o el propio Ariel Lassiter. Pero, ¿cuáles son esas figuras que deberían convertirse en la referencia de la selección de Costa Rica en el proceso venidero? ¿Y a partir de qué parámetros? Muy sencillo, de todos los jugadores que acabo de mostrarles, hice una evaluación de los que considero cumplen 3 parámetros. Primero, protagonismo en sus clubes, que jueguen con frecuencia. 2, protagonismo en selección, es decir, que ya sean importantes en la selección nacional. Y como tercer factor es la calidad del torneo o la liga en la que juegan, que eso también me parece tiene un valor importante a la hora de evaluar. Y me encontré con que hay 5 que resaltan. De ahí haré luego un filtro para reducir a unos cuantos que creo deben ser los referentes de la Sele. Pero voy a empezar con el que claramente no hay dudas, Keylor Navas, la máxima figura, milita en el balompié de Inglaterra con el Nottingham Forest en su primera campaña en la Premier League. Luego aparece Joel Campbell, que al igual que Keylor tiene un proceso amplio de selección nacional, solo que Joel juega en el fútbol de México. Es regular, a pesar de que no podría decir de qué es figura, pero es regular y en selección nacional es muy importante. Además, su trascendencia es clave cuando se evalúa su proceso en selección. Ya tiene mundiales encima, ya ha sido importante, ya es un jugador que entiende la exigencia de la tricolor y eso hace que lo coloque en esta lista de 5 futbolistas que deberían ser muy relevantes
en este proceso. Como tercer jugador coloco a Jewison Bennett, que a pesar de que aún es muy joven y creo no debería dársele la misma responsabilidad que Joel o que Keylor, ciertamente juega en una liga importante de crecimiento, está jugando poco, pero está jugando y eso es relevante, me parece. Pero además de eso tiene la confianza de Luis Fernando Suárez, lo que yo creo que hará que crezca mucho más rápido en selección nacional. Y luego está el caso de Francisco Calvo, titularísimo en el fútbol de Turquía, un jugador que en selección nacional es considerado uno de los líderes del vestuario y que eso también le da un valor agregado. Y el caso de Juan Pablo Vargas, que es el más interesante. Creo que por su capacidad intelectual, por la forma en que juega, por su evolución futbolística, tiene todo para ser un referente de la Sele. Juan Pablo además me parece que ya cumplió la etapa de aprendizaje. Recordemos que él ha sido sustituto en la tricolor, pero en el Mundial y durante el pasado proceso demostró que ya está para ser titular. En el Millonarios de Colombia lo consideran un jugador relevante, figura. Además de eso tiene todas las características, central zurdo, perfil internacional, puede dar el salto a otra liga y creo que en selección ya está justamente para hacer esa referencia. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos la actual camada que está ahora en Europa con las generaciones de legionarios que llegaron a los últimos mundiales, especialmente al de Brasil y al de Rusia, que había una referencia clara de muchos legionarios? Bueno, nos confirma detalles, pero les voy a mostrar. En Brasil 2014 los referentes eran Brian Ruiz, Keylor Navas, Junior Díaz, Joel Campbell y Cristian Bolaños. Brian jugaba en Europa, Keylor Navas en ese momento jugaba en el Levante de España, Junior Díaz lo hacía en el Mainz 05 de Alemania, Joel Campbell jugaba en Grecia y Bolaños en Dinamarca. Ya eran jugadores con cierto rodaje y experiencia y diría que ciertamente un escenario mucho más claro con respecto a lo que vivimos hoy en día, que ejemplifica que la realidad nos pinta un proceso de renovación. Y después los referentes de Rusia 2018, que fueron de nuevo Brian Ruiz, Brian Oviedo, que en aquel momento jugaba en el Sunderland, Celso Borges, que lo hacía en el Deportivo La Coruña, Joel jugaba en el Sporting Lisboa y Keylor Navas, que jugaba en aquel momento en el Real Madrid. Vea, hay factores claros, muy claros en esto. Cuando hay un proceso de renovación, lo que marca la consolidación es, muy importante decirlo, lo que hagan los jugadores en sus equipos internacionales. ¿A qué voy? Por ejemplo, si en 2 años Brandon Aguilera logra jugar muchos minutos en el fútbol de Portugal, es probable que llegue a la eliminatoria bastante consolidado. Un caso parecido al de Rowan Wilson, un caso parecido al de Alonso Martínez, y logra saltar de la segunda división de Bélgica a una liga mucho más competitiva. Creo que eso va a marcar la calidad que tendrá Costa Rica para resolver a sus referentes. Ya les di 5. Ahora, ¿cuáles ven ustedes de alguna manera sacando la cara? Jugadores que ustedes dicen, este tiene potencial para selección de los que hemos visto en este video. Los invito a dejar su criterio en los comentarios. Les prometí que iba a reducir la lista para que entendamos el concepto general de nuevos referentes o referentes a corto y mediano plazo. Voy a empezar con los referentes en el corto plazo. Es muy claro que en el 2023 e incluso en el 2024, Costa Rica tiene 3 jugadores que están por encima de los demás, que juegan todos en el fútbol internacional, que eso les da un bagaje diferente, pero que además son importantes en selección. Hablo del arquero Keylor Navas, de Joel Campbell y de Francisco Calvo. Calvo es uno de los líderes del equipo, Joel pinta convertirse en un líder y Keylor, aunque va de salida, la trascendencia que tiene en el vestuario, pero también en lo futbolístico, es muy grande y eso marca la diferencia. Y después están los jugadores que yo creo se pueden proyectar para que sean referencias en el mediano plazo, cuando arranque la eliminatoria, como Jewison Bennett, que podría perfectamente consolidarse y llegar muy bien a la eliminatoria, o como el propio Juan Pablo Vargas, que me parece está haciendo todo lo necesario para lograrlo. Esa es una realidad que me parece marca mucho con respecto a Juan Pablo. Es un jugador que dentro del criterio general tal vez a la fecha no ha recibido el protagonismo que merece, pero también es porque ha tenido mucha competencia en su puesto. Ahora que me parece hay que buscarle un relevo a Oscar Duarte, el llamado a asumir la batuta en ese sentido es Juan Pablo Vargas. Ese es el escenario. Les di a conocer los legionarios que tenemos en Europa, pero también una pincelada de lo que hay en otras partes.
Después de esto, les pregunto, ¿ven potencial para buscar ese relevo generacional? Los invito a dejar su criterio en los comentarios. No olvides suscribirse a mi canal de YouTube. La estamos pasando muy bien. Y también estoy en TikTok, donde genero video todos los días. Gracias a todos por estar aquí acompañándome en mi canal de YouTube dedicado a la selección de Costa Rica. Nos vemos. Gracias. Que la pasen bien.